Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Al parecer, Evo Morales irá a la guerra contra el presidente Luis Arce Catacora. Estos son los 15 puntos de la resolución emitida por el ampliado de la Plana Mayor del Movimiento al Socialismo. Ratificaron a Evo Morales como comandante del MAS. Este ampliado, a la cabeza de Evo Morales, exige la destitución del ministro de Justicia Iván Lima, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Mina. Esas son las decisiones de la Plana Mayor del Movimiento al Socialismo. Un ampliado evista que pone contra la pared al presidente Luis Arce y decide blindar a Evo Morales. Escuchemos estas determinaciones que son dadas por el propio Evo Morales y luego continuamos. Hermanos de la prensa, es de conocimiento de ustedes, tenía un ampliado nacional. Inicialmente estaba convocado solamente para miembros de la Dirección Nacional y dirigentes departamentales, 2 por departamento. Como siempre, invitados a nuestro ampliado, los fundadores del MAS y PCP, más conocido como Instrumento Político del Pueblo. Bartolina, CESUCB, Interculturales, acompañado por SIDOP y CONAMAC. Pero esta mañana nos ha sorprendido, se vinieron los compañeros. Los compañeros son militantes, simpatizantes, algunos dirigentes regionales, provinciales, algunas autoridades también electas. Entonces se ha realizado ampliado para poder hacer una profunda evaluación. Invitamos a esta conferencia para poder hacer conocer las conclusiones de este ampliado del MAS y PCP de nuestra querida Bolivia. Compañero Ramírez, miembro de la Confederación Sindical Única, va a dar lectura a las conclusiones de este ampliado. ¿Pasamos? Gracias, vamos a dar la lectura a las... ¿Ahora? ¿Estamos bien? Gracias. Vamos a dar la lectura a la resolución del Movimiento al Socialismo del Ampliado Nacional del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Resolución 1. Considerando que la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS y PCP, en fecha 20 de septiembre del año en curso, emitió la convocatoria al ampliado nacional para el día jueves 6 de septiembre del 2022, octubre, a realizarse en Cochabamba conforme establece nuestro estatuto orgánico, el cual establece que los ampliados nacionales extraordinarios pueden efectuarse en cualquier momento y bajo convocatoria emitida por la Dirección Nacional con la finalidad de analizar, evaluar temas coyunturales, que, conforme señalado el artículo 4 del Estatuto Orgánico del MAS y PCP, se constituye en la fuerza política revolucionaria, democrática y cultural más grande de Bolivia, importante e incluyente de la historia del Estado Plurinacional de Bolivia, y está conformado orgánicamente por congresos ampliados y direcciones que son instancias con competencia, jurisdicción nacional y departamental para profundizar la revolución democrática y cultural con la participación paritaria entre hombres y mujeres, que actualmente en nuestras filas hemos identificado aliados internos de la derecha y del imperialismo que quieren abandonar nuestros principios para conciliar con la derecha y los golpistas, que desde la vicepresidencia del Estado se maneja un discurso de renovación, pretendiendo enfrentar a jóvenes contra viejos, como si el MAS y PCP no fuera también el resultado de una combinación virtuosa entre la juventud con la experiencia, donde los mayores enseñan todo lo que han aprendido y los jóvenes empujan a los mayores con su vitalidad. Que denunciar que el discurso de quienes hablan de renovación solo están formulando con la intención de dividir a nuestra militancia
desconocer que siempre hubo renovación en los 14 años iniciales de nuestro proceso, que igualmente el inicio de la gestión de nuestro actual presidente Luis Arce Catacora se procedió con la destitución del ministro Characayo ante un acto de corrupción evidente y para que el mismo asuma su defensa fuera del cargo de su autoridad. Pero lamentablemente no ocurre lo mismo contra dos otras autoridades que ahora están vinculadas de manera abierta con hechos de corrupción, que sin embargo en el último tiempo parlamentarios de nuestro instrumento MAS y PSP se han visto obligados a denunciar públicamente la corrupción ante la inacción de las autoridades del Ejecutivo que fueron advertidas de los señalados actos y no tomaron ninguna acción. Por tanto, el ampliado nacional del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en uso de sus legítimas atribuciones establecidas por el artículo 22 del Estatuto Orgánico del MAS y PSP, resuelve: 1. Ratificar nuestro pleno, incondicional y militante apoyo al hermano Evo Morales Ayma, quien es nuestro comandante y líder indiscutible de la Revolución Democrática Cultural Boliviana, asumiendo defensa orgánica de toda la militancia del instrumento político y del pacto de unidad para hacerlo respetar ante cualquier acción que atente contra su persona. 2. Determina, ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática y de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el gobierno democráticamente elegido, nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria. 3. Alertar al pueblo boliviano que el plan negro se pone en marcha y un plan siniestro orquestado desde el imperio y operado por la derecha boliviana interna, por el cual se atentaría contra la vida misma de nuestro líder y presidente del MAS y PSP, hermano Evo Morales Ayma, por lo que exigimos a nuestro gobierno nacional todas las garantías y medidas de seguridad necesarias. 4. Repudiar todo intento y abrir juicios ilegales contra el hermano Evo Morales y dirigentes del MAS y PSP que se está preparando para la derecha, desde la derecha golpista, sus aliados internos y traidores, ya que solamente se trata de forzadas tramoyas y montajes que llevan a la práctica un plan negro para acabar jurídica y políticamente, para proscribir el MAS y PSP y acabar con una nueva revolución democrática y cultural. 5. Ratificar que la lucha implacable e irrenunciable del MAS y PSP contra el narcotráfico, la corrupción y el coteo de pegas, y que cumpliendo su deber ha venido denunciando y lo seguirá haciendo ante cualquier autoridad sea involucrado en estos actos, incidiendo en las cuestionables actuaciones de los ministros de Gobierno, Justicia y Obras Públicas que denostan y hacen quedar mal a nuestro Gobierno Nacional y al MAS y PSP. 6. Censurar al ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima y al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por sus claras posiciones contrarrevolucionarias en alianza con la derecha política y por desplegar acciones nefastas en contra de la dirigencia del MAS y PSP, por lo que se decide pedir al hermano Luis Arce Catacora el alejamiento de estas personas de nuestro gobierno nacional. 7. Conformar desde la Dirección Nacional MAS y PSP un equipo jurídico para analizar los informes y resoluciones de organismos institucionales internacionales y otras acciones legales internas que pretenden afectar al MAS y PSP. 8. Ratificar la expulsión con ignominia del traidor Rolando Cuellar y repudiar las declaraciones del diputado Andrés Flores, dejando claramente establecido que es tarea de todo militante del instrumento político identificar a los infiltrados y oportunistas que hablan mal en contra del hermano Evo Morales y del MAS y PSP. 9. Ratificar desde el MAS y PSP y el Pacto de Unidad el apoyo al compañero senador Andrónico Rodríguez para que sea ratificado como presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 10. Invitar desde la Dirección Nacional del MAS y PSP y el Pacto de Unidad con urgencia y emergencia a una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia lo antes posible para tratar temas internos y realizar una lectura política conjunta para enfrentar a la derecha fascista.
11. Invitar desde la Dirección Nacional del MAS y PCP y el Pacto de Unidad a los movimientos sociales nacionales que lucharon por la patria, la nacionalización y la defensa de los recursos naturales a reunirse el día domingo 9 de octubre del año 2022 a horas 8 a.m. en la localidad de Laucaeñe del Trópico de Cochabamba. 12. Destacar con respaldo y apoyo este ampliado nacional el trabajo contra la corrupción que viene realizando nuestro hermano diputado Héctor Arce, así como otros compañeros que luchan contra este mal del país. 13. Instruir a nuestras autoridades del Gobierno Nacional, cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico del MAS y PCP, que establece que todos los cargos de designación, como ser ministros, viceministros, directores y otros, deben ser militantes del instrumento político debidamente registrados en el padrón de militantes del órgano electoral plurinacional. 14. Denunciar que desde el gobierno de facto diferentes proyectos medioambientales, de salud y otros son financiados por USAID, que ahora transita nuevamente por el territorio boliviano, cuyos antecedentes son conocidos en el mundo como una agencia de conspiración contra los gobiernos no alineados y que tanto daño han hecho a los pueblos de Latinoamérica. Por lo que exigimos a nuestro gobierno nacional cesar todos esos proyectos financiados por esa agencia del imperialismo norteamericano, así como su inmediata expulsión del territorio boliviano. 15. Exigir que el señor Henry Nina sea destituido de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC por una gestión limpia de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, con cero tolerancia a la corrupción. Es dado en la ciudad de Cochabamba a los 6 días del mes de octubre del año 2022, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional en pleno del Movimiento al Socialismo y por los 9 ejecutivos presidentes de las direcciones departamentales, así como por los dirigentes de las organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad. Esa es la primera resolución. La segunda resolución, voy a dar la lectura directamente en la parte resolutiva. Dice lo siguiente: por tanto, el ampliado nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en uso de sus legítimas atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico, resuelve, primero, exigir a las máximas autoridades del órgano ejecutivo, a los senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales que han adquirido esa condición por el MAS y PCP, cumplir y hacer cumplir el sistema de aportes económicos a la cuenta única del MAS y PCP en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. Segundo, recordar a cada uno de las y los militantes que sean autoridades electas, designadas, servidores y servidoras públicos, trabajadoras, trabajadores en instituciones públicas descentralizadas, autárquicas, que representen al MAS y PCP en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que por mandato de la Ley 1096 de organizaciones políticas y lo señalado en nuestro Estatuto Orgánico, deben efectuar sus aportes económicos de manera mensual, única y exclusivamente en la cuenta habilitada por nuestra organización política MAS y PCP en el Banco Unión. Tercero, decide que la Dirección Nacional del MAS y PCP, en coordinación con toda la militancia, debe organizar y efectuar seminarios y talleres de formación política permanente y de forma presencial a realizarse en los municipios del Trópico de Cochabamba, en el marco de los principios ideológicos de nuestro instrumento político. Actividades que serán financiadas con los aportes del instrumento político desde la cuenta única de la Dirección Nacional. Es dado en la ciudad de Cochabamba a los 6 días del mes de octubre del año 2022, igualmente firmado por la Dirección Nacional del MAS y PCP, las direcciones departamentales de los 9 departamentos y por las organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales. Gracias.
Bueno, para terminar nuestra conferencia de prensa, lamentablemente desde el año pasado y con mucha paciencia soportamos, aguantamos. Pero llegó la hora para decir la verdad. Siempre ha habido renovaciones automáticamente. Solo un ejemplo. Es algo único que yo sepa. Espero no equivocarme. La hermana Adriana Salvatierra, con 30 años, presidenta de la Cámara de Senadores. Como presidenta también ha sido unos 4 o 5 días presidenta en ejercicio del Estado Plurinacional. Dígame, ¿cuándo ha habido en Bolivia eso? Nunca. Ahora tenemos compañero Andrónico Rodríguez con 32 o 33 años, presidente del Senado. Primer hombre, compañero Lucho Arce, ya se sentó. Segundo hombre, compañero David Choquebanca, es mi mayor, ¿no? Vicepresidente, respetamos, no estamos cuestionando. Entonces, esa combinación, por eso se ha elegido al compañero Andrónico Rodríguez, representa a la juventud como presidente del Senado, tercer hombre del Estado. Y cuando se ha planteado, con aplauso ratificado, en su ratificación pedimos al Senado su ratificación del compañero Andrónico Rodríguez en la presidenta del Senado. Esta es la renovación. Lo que sí tenemos que debatir es renovación de ideas, de programas. Yo me planteo, a ver, si bien las elecciones ganamos en el 2005 es en lo político con la refundación, económico en la nacionalización, lo social en la redistribución de la riqueza. En base a estos 3 puntos se está haciendo nuestro programa de Bolivia. Cumplimos, refundamos Bolivia, dejamos a un lado el Estado colonial, ahora tenemos el primer Estado plurinacional del mundo. O sea, en debate el tema de la plurinacionalidad. Yo sigo convencido, hermanos de la prensa. La plurinacionalidad es la unidad de la diversidad. Y la diversidad es nuestra riqueza, nuestra identidad, nuestra dignidad. Somos tan diversos. Buscamos esa unidad de la diversidad para enfrentar la adversidad. De manera unida, de manera conjunta, bajo los principios, por supuesto, de soberanía, de dignidad. Esa es nuestra responsabilidad. Segundo, el debate, quiero que sepan, en mi experiencia vivida como dirigente y como presidente, la corrupción no se perdona. Quiero que sepan, compañeros de la prensa, esta sede donde estamos, yo construí con aporte sindical. Esta sede, bueno, están ahí muchos dirigentes o periodistas viejos. Antes era la planta baja y un piso. Aporte sindical, ni ONG, ni fundación, ni partidos políticos, ni gobierno, nadie. Hemos construido con su aporte sindical. Como no tengo formación académica, todo anote. Tanto en cemento, tanto en albañil, ingeniero, como 2 años tardamos. Y cuando las bases confían, ya no me pedían rendición de cuentas. Me decían, compañero, ¿cuánto más falta para nuestra sede? Tanto más. Aporta. Conozco muy bien, ¿no? Entonces, tema corrupción, son valores, está en la Constitución. Amasuba, Amayuya, Amajeya. Son valores que vienen de nuestros antepasados, del movimiento indígena. Entonces, la mejor forma de cuidar a nuestro presidente, Lucho Arce, David vicepresidente, ¿no? La mejor forma de cuidar a nuestro gobierno, a nuestro proceso de cambios, combatiendo internamente la corrupción, con pruebas, con documentos. Yo solo quiero decirles, año pasado, a solas denuncié al compañero Lucho, estaba hablando estas denuncias, usted era hermano presidente, y pueden repasar de mi gestión, generales, almirantes de las Fuerzas Armadas, coroneles, ministros, gerentes de IEPB a la cárcel. Nunca perdonamos. También quiero decir con mucha responsabilidad, no se puede garantizar fácilmente 0 de corrupción, pero sí está en nuestras manos
cero de tolerancia. Y no vamos a eso. Entonces, esta lucha contra la corrupción, saludamos a asambleístas, dirigentes, denuncia, es para cuidar al Lucho presidente. Y no puede molestarse a nuestro gobierno porque denunciamos, estamos pidiendo que se juzgue. Entonces, que algún compañero, su ministro se molesta, está envuelto en temas de corrupción. Otro puedo detallar, comentar bastante. Tal vez va a ser importante que haga otro libro más sobre ese anuncio que hicimos oportunamente para cuidar Bolivia, para cuidar nuestro proceso de cambio y para cuidar nuestro gobierno nacional. Sabemos que la derecha siempre se junta cuando puede con cualquier pretexto. Yo sigo convencido, el tema censo es una cuestión fundamentalmente técnica. Y lo convierte en un tema técnico, un tema político. Por supuesto, todos esperamos censo, ¿no? Va a haber censo, está garantizado. Mucho depende también de los técnicos de la INE, de organismos de planificación, de economía, de algunos ministerios, a ver cómo avanzar rápidamente para garantizar el censo de población viviendo. Quisiéramos ser todos, queremos saber cuánto hemos avanzado, cuánto de población tiene Bolivia. Pero empezar a agarrarse de eso para perjudicar a la gente humilde, a la gente que trabaja día a día, transportistas, comerciantes, no, pues, solo están queriendo perjudicar a Bolivia, están queriendo perjudicar a la gente humilde. No compartimos. Este tema tocamos, por eso declaramos el estado de emergencia. Estado de emergencia con el momento del socialismo, con dirigentes del Pacto de Unidad. Significa que están alertos a cualquier movilización. Además de eso, linda propuesta. Sale de esta reunión, invitación a todos los movimientos sociales que tienen representación nacional, es decir, confederaciones, federaciones nacionales, ejecutivos o presidentes o ejecutivas. Estamos invitando para el día domingo, el AUKN, evaluar, a ver si fuera necesario, cómo planificar movilización. Eso vamos a debatir profundamente. Somos responsables con la patria. Habrán algunas diferencias con algunos ministros, ¿no? Pero sí, por encima de eso, vamos a defender nuestra revolución, vamos a defender al MAS y PCP y vamos a defender también al gobierno nacional, es defender al MAS y PCP y la revolución más importante ahora, con lo que está viviéndose. Esperamos, compañeras, compañeros, los dirigentes de los movimientos sociales del día domingo nos puedan acompañar para debatir transparente. Hace un momento, después de escuchar esta resolución, ya varios dirigentes departamentales quieren irse. Entendemos la preocupación y además de eso la responsabilidad que tienen para planificar una movilización. El año pasado en la UKN decidimos, ¿no?, la marcha por la patria, el compacto de unidad, estaba cooperando ahorita, algunos dirigentes, salió muy bien. Se planifica con anticipación y con cierta claridad o con objetivos, con metas claras para defender a la patria. Finalmente, compañeros, creo que con mucha sabiduría los compañeros plantearon, hay que buscar una reunión con el presidente y vicepresidente. Y algunos dijeron solamente con la dirección nacional y todos dijeron compacto unidad. Una reunión de emergencia, como dice en el resumen, de urgencia para tratar estos asuntos internos, ¿no? Y resolver cómo el MAS y PCP no pueden tener problemas internos. Tuvo y tendrá, porque es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia, ¿no? ¿Y de dónde viene el movimiento al socialismo? Instrumento político por la soberanía de los pueblos. Seguramente algunos de ustedes también son del movimiento indígena, sus papás, mamás. No podemos desconocer nuestra identidad. El movimiento indígena en tiempos de colonia, repito nuevamente lo que decía esta mañana al momento de inaugurar, el movimiento indígena amenazado de exterminio durante la colonia, durante la república, los más odiados, despreciados. ¿Acaso los compañeros de pollera podían entrar a bancos? ¿Acaso las compañías de pollera podían entrar a hoteles menos 5 estrellas?
Y hemos empezado a cambiar eso, con mucho sacrificio, con mucha lucha. Y lamentablemente algunos que tal vez no saben marchar ni luchar, ahora tratando de molestar al MAS y PCP, ahora tratando de ignorar la lucha. Y lo que nos ha molestado totalmente, Iván Lima, ministro de Justicia, y Eduardo del Castillo, ¿qué dice? No gobernamos para un partido. Entonces está gobernando para minorías, como en tiempos neoliberales, según la opinión de los dos ministros. El MAS y PCP es mayoría. Yo gobierno para todos, somos para el gobierno de todos los bolivianos. Algunos hermanos, ustedes deben recordar, por ejemplo, yo convocaba a todos los alcaldes, sean del MAS o no sean del MAS, que traen sus proyectos. Máximo monto, tal punto para escuelas o postas, o para agua o para riego. Igual todos recogíamos. Claro, hay que lograr para todos. Pero públicamente desconocer al MAS, ese les molestó y nos molesta. Ellos están gracias al MAS y PC ministros. ¿Y por qué la molestia? ¿Por qué el pedido que el lucha debe retirar? Ahora, si informaron, nos informamos, los dos, ninguno había estado inscritos en el registro del MAS y PCP en el Tribunal Supremo Electoral. Y esté haciendo tanto daño al MAS y PCP, investigaciones reservadas de las supuestas cartas que el compañero Leonardo ha mandado. Quieren implicarlo, no puede entender, no se puede entender. Ya la derecha siempre ha dicho eso. Nuestro gobierno, mediante ministro de Justicia y ministro del gobierno, busquen implicar al MAS y PCP con el narcotráfico. Pues no estamos denunciando. ¿Les duele eso? Duele. Que sin ni esfuerzo, sin militancia, molestando desde el gobierno. Porque con justa razón están pidiendo. Yo no había pensado eso. Están pidiendo que para buena gestión del hermano presidente, gestión pública para el bien de su persona, de su familia, del MAS y PCP de Bolivia, que aleje a Iván Lima y del Castillo. Su decisión. Entonces, para tocar ese tema estamos pidiendo una reunión con urgencia con el presidente y vicepresidente. Son muchos temas que podemos resolver. Dijeron algunos compañeros, hay que resolver en diálogo. Estamos ahí. Que sabe Pacto de Unidad, sabe, como he quedado algunos compañeros, tantas veces dice, ¿no? Para poder acompañar la gestión pública. La gestión pública es tarea del hermano presidente. Presidente Lucho administra Bolivia. Y nuestra responsabilidad como dirigentes es conducir la parte política. Y cuando la derecha viene a acción política, a una gestión pública. Esa es nuestra experiencia. Eso hicimos, eso vamos a seguir haciendo. Hermano prensa, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias compañeros, estamos bien. Quiero solo decirles nuestra experiencia. Estamos unidos. No nos dividimos y no nos vamos a rendir en homenaje a nuestros antepasados. Tanta lucha, tiempos de colonia, de república, lucha federal, nuestros antepasados, nuestros abuelos nunca se han rendido y no nos vamos a rendir ante la derecha y ante algunos infiltrados, traidores desde algunos ministerios. Nada más, muchas gracias. De esta manera, conferencia de prensa de las conclusiones del ampliado nacional que se ha llevado en el departamento de Cochabamba en la Federación Trópico, juntamente con las direcciones departamentales. Son 15 puntos los cuales se han dado lectura. Con este detalle, tornamos a Camisa Central. Hermanos de la prensa, es de conocimiento de ustedes también un ampliado nacional. Inicialmente estaba convocado solamente para miembros de la Dirección Nacional y dirigentes departamentales, 2 por departamento. Como siempre, invitados a nuestro ampliado, los fundadores del MAS y PCP, más conocido como Instrumento Político del Pueblo. Maldominas, estructurales, interculturales, acompañado por SIDOP y CONAMAC.
Pero esta mañana nos ha sorprendido, se han venido los compañeros. Los compañeros son militantes, simpatizantes, algunos dirigentes regionales, provinciales, algunas autoridades también electas. Entonces, se ha realizado un ampliado para poder hacer una profunda evaluación. Invitamos a esta conferencia para poder hacer conocer las conclusiones de este ampliado del MAS y PCP de nuestra querida Bolivia. Compañero Ramírez, miembro de la Confederación Sindical Única, va a dar lectura a las conclusiones de... ¿Puede cambiar de lugar, por favor? ¿Pasamos? Gracias, vamos a dar la lectura. Un segundito, por favor, los micrófonos, por favor, compañero. Si pudiéramos hablar más fuerte. Gracias. Vamos a dar la lectura a la resolución del Movimiento al Socialismo del Ampliado Nacional del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Resolución 1. Considerando que la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS y PCP, en fecha 20 de septiembre del año en curso, emitió la convocatoria al Ampliado Nacional para el día jueves 6 de septiembre del 2022, octubre, a realizarse en Cochabamba conforme establece nuestro estatuto orgánico, el cual establece que los ampliados nacionales extraordinarios pueden efectuarse en cualquier momento y bajo convocatoria emitida por la Dirección Nacional con la finalidad de analizar, evaluar temas coyunturales, que, conforme señalado el artículo 4 del Estatuto Orgánico del MAS y PCP, se constituye en la fuerza política revolucionaria, democrática y cultural más grande de Bolivia, importante e incluyente de la historia del Estado Plurinacional de Bolivia, y está conformado orgánicamente por congresos ampliados y direcciones que son instancias con competencia, jurisdicción nacional y departamental para profundizar la revolución democrática y cultural con la participación paritaria entre hombres y mujeres, que actualmente en nuestras filas hemos identificado aliados internos de la derecha y del imperialismo que quieren abandonar nuestros principios para conciliar con la derecha y los golpistas, que desde la vicepresidencia del Estado se maneja un discurso de renovación pretendiendo enfrentar a jóvenes contra viejos, como si el MAS y PCP no fuera también el resultado de una combinación virtuosa entre la juventud con la experiencia, donde los mayores enseñan todo lo que han aprendido y los jóvenes empujan a los mayores con su vitalidad. Que denunciar que el discurso de quienes hablan de renovación solo están formulando con la intención de dividir a nuestra militancia, desconocer que siempre hubo renovación en los 14 años iniciales de nuestro proceso, que igualmente el inicio de la gestión de nuestro actual presidente Luis Arce Catacora se procedió con la destitución del ministro Characayo ante un acto de corrupción evidente y para que el mismo asuma su defensa fuera del cargo de su autoridad. Pero lamentablemente no ocurre lo mismo contra dos otras autoridades que ahora están vinculadas de manera abierta con hechos de corrupción, que sin embargo en el último tiempo parlamentarios de nuestro instrumento MAS y PCP se han visto obligados a denunciar públicamente la corrupción ante la inacción de las autoridades del Ejecutivo que fueron advertidas de los señalados actos y no tomaron ninguna acción. Por tanto, el ampliado nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en uso de sus legítimas atribuciones establecidas por el artículo 22 del Estatuto Orgánico del MAS y PCP, resuelve: 1. Ratificar nuestro pleno, incondicional y militante apoyo al hermano Evo Morales Ayma, quien es nuestro comandante y líder indiscutible de la revolución democrática cultural boliviana, asumiendo defensa orgánica de toda la militancia del instrumento político y del pacto de unidad para hacerlo respetar ante cualquier acción que atente contra su persona. 2. Determina, ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática y de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el gobierno democráticamente elegido,
nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria. 3. Alertar al pueblo boliviano que el plan negro se pone en marcha y un plan siniestro orquestado desde el imperio y operado por la derecha boliviana interna, por el cual se atentaría contra la vida misma de nuestro líder y presidente del MAS y PSP, hermano Evo Morales Ayma. Por lo que exigimos a nuestro gobierno nacional todas las garantías y medidas de seguridad necesarias. 4. Repudiar todo intento y abrir juicios ilegales contra el hermano Evo Morales y dirigentes del MAS y PSP que se está preparando para la derecha, desde la derecha golpista, sus aliados internos y traidores, ya que solamente se trata de forzadas tramoyas y montajes que llevan a la práctica un plan negro para acabar jurídica y políticamente, para proscribir el MAS y PSP y acabar con una nueva revolución democrática y cultural. 5. Ratificar que la lucha implacable e irrenunciable del MAS y PSP contra el narcotráfico, la corrupción y el coteo de pegas, y que cumpliendo su deber ha venido denunciando y lo seguirá haciendo ante cualquier autoridad sea involucrada en estos actos, incidiendo en las cuestionables actuaciones de los ministros de Gobierno, Justicia y Obras Públicas que denostan y hacen quedar mal a nuestro Gobierno Nacional y al MAS y PSP. 6. Censurar al ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima y al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por sus claras posiciones contrarrevolucionarias en alianza con la derecha política y por desplegar acciones nefastas en contra de la dirigencia del MAS y PSP, por lo que se decide pedir al hermano Luis Arce Catacora el alejamiento de estas personas de nuestro gobierno nacional. 7. Conformar desde la Dirección Nacional MAS y PSP un equipo jurídico para analizar los informes y resoluciones de organismos institucionales internacionales y otras acciones legales internas que pretenden afectar al MAS y PSP. 8. Ratificar la expulsión con ignominia del traidor Rolando Cuellar y repudiar las declaraciones del diputado Andrés Flores, dejando claramente establecido que es tarea de todo militante del instrumento político identificar a los infiltrados y oportunistas que hablan mal en contra del hermano Evo Morales y del MAS y PSP. 9. Ratificar desde el MAS y PSP y el Pacto de Unidad el apoyo al compañero senador Andrónico Rodríguez para que sea ratificado como presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 10. Invitar desde la Dirección Nacional del MAS y PSP y el Pacto de Unidad con urgencia y emergencia a una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia lo antes posible para tratar temas internos y realizar una lectura política conjunta para enfrentar a la derecha fascista. 11. Invitar desde la Dirección Nacional del MAS y PSP y el Pacto de Unidad a los movimientos sociales nacionales que lucharon por la patria, la nacionalización y la defensa de los recursos naturales a reunirse el día domingo 9 de octubre del año 2022 a horas 8 a.m. en la localidad de Laucaeñe del Trópico de Cochabamba. 12. Destacar con respaldo y apoyo este ampliado nacional el trabajo contra la corrupción que viene realizando nuestro hermano diputado Héctor Arce, así como otros compañeros que luchan contra este mal del país. 13. Instruir a nuestras autoridades del Gobierno Nacional cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico del MAS y PSP, que establece que todos los cargos de designación, como ser ministros, viceministros, directores y otros, deben ser militantes del instrumento político debidamente registrados en el padrón de militantes del órgano electoral plurinacional. 14. Denunciar que desde el gobierno de facto diferentes proyectos medioambientales, de salud y otros son financiados por USAID, que ahora transita nuevamente por el territorio boliviano, cuyos antecedentes son conocidos en el mundo como una agencia de conspiración contra los gobiernos no alineados y que tanto daño han hecho a los pueblos de Latinoamérica. Por lo que exigimos a nuestro gobierno nacional cesar todos esos proyectos financiados
por esa agencia del imperialismo norteamericano, así como su inmediata expulsión del territorio boliviano. 15. Exigir que el señor Henry Mina sea destituido de la administradora boliviana de carreteras ABC por una gestión limpia de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, con cero tolerancia a la corrupción. Es dado en la ciudad de Cochabamba a los 6 días del mes de octubre del año 2022, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional en pleno del Movimiento al Socialismo y por los 9 ejecutivos presidentes de las direcciones departamentales, así como por los dirigentes de las organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad. Esa es la primera resolución. La segunda resolución, voy a dar la lectura directamente en la parte resolutiva. Dice lo siguiente: por tanto, el ampliado nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en uso de sus legítimas atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico, resuelve: primero, exigir a las máximas autoridades del órgano ejecutivo, a los senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales que han adquirido esa condición por el MAS y PCP, cumplir y hacer cumplir el sistema de aportes económicos a la cuenta única del MAS y PCP en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. Segundo, recordar a cada uno de las y los militantes que sean autoridades electas, designadas, servidores y servidoras públicos, trabajadoras, trabajadores en instituciones públicas descentralizadas, autárquicas, que representen al MAS y PCP en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que por mandato de la Ley 1096 de organizaciones políticas y lo señalado en nuestro Estatuto Orgánico, deben efectuar sus aportes económicos de manera mensual, única y exclusivamente en la cuenta habilitada por nuestra organización política MAS y PCP en el Banco Unión. Tercero, decide que la Dirección Nacional del MAS y PCP, en coordinación con toda la militancia, debe organizar y efectuar seminarios y talleres de formación política permanente y de forma presencial a realizarse en los municipios del Trópico de Cochabamba, en el marco de los principios ideológicos de nuestro instrumento político. Actividades que serán financiadas con los aportes del instrumento político desde la cuenta única de la Dirección Nacional. Es dado en la ciudad de Cochabamba a los 6 días del mes de octubre del año 2022, igualmente firmado por la Dirección Nacional del MAS y PCP, las direcciones departamentales de los 9 departamentos y por las organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales. Gracias. Un favorcito. Bueno, para terminar nuestra conferencia de prensa, ¿Me lo puedes direccionar? lamentablemente desde el año pasado y con mucha paciencia soportamos, aguantamos. Pero llegó la hora para decir la verdad. Siempre ha habido renovaciones automáticamente. Solo un ejemplo, es algo único, yo sepa, espero no equivocarme. La hermana Adriana Salvatierra, con 30 años, presidenta de la Cámara de Senadores. Como presidenta también ha sido unos 4 o 5 días presidenta en ejercicio del Estado plurinacional. Dígame, ¿cuándo ha habido en Bolivia eso? Nunca. Ahora tenemos compañero Alberto Rodríguez con 32 o 33 años, presidente del Senado. Primer hombre, compañero Lucho Arce, ya se sentó. Segundo hombre, compañero David Choquebanca, es mi mayor, ¿no? Vicepresidente, respetamos, estamos cuestionando. Entonces, esa combinación, por eso se ha elegido al compañero Andrónico Rodríguez, representa a la juventud como presidente del Senado, tercer hombre del Estado. Y cuando se ha planteado, con aplauso ratificado, en su ratificación pedimos al Senado su ratificación del compañero Andrónico Rodríguez en la presidenta del Senado.
Esta es la renovación. Lo que sí tenemos que debatir es renovación de ideas, de programa. Yo me planteo, a ver, si bien las elecciones ganamos en 2005 es en lo político con la refundación, económico la nacionalización, lo social en la redistribución de la riqueza. En base a estos 3 puntos se hacía nuestro programa de gobierno. Cumplimos, refundamos Bolivia, dejamos a un lado el Estado colonial, ahora tenemos el primer Estado plurinacional del mundo. Está en debate el tema de la plurinacionalidad. Yo sí convencido, hermanos de la prensa, la plurinacionalidad es la unidad de la diversidad. Y la diversidad es nuestra riqueza, nuestra identidad, nuestra dignidad. Somos tan diversos, esa unidad de la diversidad para enfrentar la adversidad de manera unida, de manera conjunta, bajo los principios, por supuesto, de soberanía, de dignidad. Esa es nuestra responsabilidad. Segundo, el debate, quiero que sepan, mi experiencia vivida como dirigente y como presidente, la corrupción no se perdona. Quiero que sepan, compañeros de la prensa, esta sede donde estamos, yo construí con aporte sindical. Esta sede, bueno, acá hay muchos dirigentes o periodistas viejos. Antes era la planta baja y un piso. Aporte sindical, ni ONG, ni fundación, ni partidos políticos, ni gobierno, nadie. Hemos construido con nuestro aporte sindical. Como no tengo formación académica, todo anote. Tanto en cemento, tanto con albañil, ingeniero, como 2 años tardamos. Y cuando las bases confían, ya no me pedían rendición de cuentas. Me decían, compañero, ¿cuánto más falta para nuestra sede? Tanto más. Aporta. Conozco muy bien. Entonces, tema corrupción, son valores, está en la Constitución. Amasuma, Amayú y Amajé. Son valores que vienen de nuestros antepasados, del movimiento indígena. Entonces, la mejor forma de cuidar a nuestro presidente, Lucho Arce, David vicepresidente, la mejor forma de cuidar a nuestro gobierno, a nuestro proceso de cambios, combatiendo internamente la corrupción. Con pruebas, con documentos. Yo les quiero decir, el año pasado, a solas denuncié al compañero Lucho, estaba hablando de estas denuncias. Usted, hermano presidente, y pueden repasar de mi gestión. Generales, almirantes de las Fuerzas Armadas, coroneles, ministros, gerentes de IPB a la cárcel. Nunca perdonamos. También quiero decir con mucha responsabilidad, no se puede garantizar fácilmente 0 de corrupción, pero sí está en nuestras manos 0 de tolerancia. Y no vamos a eso. Entonces, esta lucha contra la corrupción, saludamos a asambleístas, dirigentes, denuncias, es para cuidar al Lucho presidente. No puede molestarse a nuestro gobierno porque denunciamos y estamos pidiendo que se juzgue. Entonces, de que algún compañero, su ministro se molesta, está envuelto en temas de corrupción. Otro puedo detallar, comentar bastante. Pero va a ser importante que haga otro libro más sobre esa denuncia que hicimos oportunamente para cuidar Bolivia, para cuidar nuestro proceso de cambio y para cuidar nuestro gobierno nacional. Sabemos que la derecha siempre se junta cuando puede, con cualquier pretexto. Yo estoy convencido, el tema censo es una cuestión fundamentalmente técnica. Y lo convierte en un tema técnico, un tema político. Por supuesto, todos esperamos censo, ¿no? Va a haber censo, esto es garantizado. Mucho depende también de los técnicos de INE, de organismos de planificación, de economía, de algunos ministerios, a ver cómo avanzar rápidamente para garantizar el censo de la población indígena. Quisiera hacer todo, queremos saber cuánto hemos avanzado, cuánto de población tiene Bolivia. Pero empezar a politizar, agarrarse de eso para perjudicar a la gente humilde,
a la gente que trabaja día a día, transportistas, comerciantes, pues solo están queriendo perjudicar a Bolivia, están queriendo perjudicar a la gente humilde. No compartimos. Este tema tocamos, por eso declaramos el estado de emergencia. Estado de emergencia con el movimiento del socialismo, con dirigentes del Pacto Unidad. Significa que los jóvenes están alertos a cualquier movilización. Además de eso, linda propuesta. Sale de esta reunión invitación a todos los movimientos sociales que tienen representación nacional, es decir, confederaciones, federaciones nacionales, ejecutivos o presidentes o ejecutivas. Estamos invitando para el día domingo, el AUCAI, evaluar, a ver si fuera necesario, cómo planificar movilización. Eso vamos a debatir profundamente. Somos responsables con la patria. Habrán algunas diferencias con algunos ministros, ¿no? Pero sí, por encima de eso, vamos a defender nuestra revolución, vamos a defender al MAS y PCP y vamos a defender también al gobierno nacional, defender al MAS y PCP, y la cosa más importante ahora, con lo que está viviéndose. Esperamos, compañeras, compañeros, los dirigentes de los movimientos sociales el día domingo nos pueden acompañar para debatir transparente. Hace un momento, después de escuchar esta resolución, ya varios dirigentes departamentales quieren irse. Entendemos la preocupación y además de eso la responsabilidad que tienen para planificar una movilización. El pasado, en la AUCAI decidimos, ¿no?, la marcha por la patria, el compacto unidad, estamos teniendo ahorita con dirigentes, salió muy bien. Se planifica con anticipación y con cierta claridad o con objetivos, con metas claras para defender a la patria. Finalmente, compañeros, creo que con mucha sabiduría los compañeros plantearon, hay que tener una reunión con el presidente y vicepresidente. Y algunos dijeron solamente con la dirección nacional y todos dijeron con pacto unidad. Una reunión de emergencia, como dice en el resumen, de urgencia para tratar estos asuntos internos, ¿no? Y resolver cómo el MAS y PCP no pueden tener problemas internos. Tuvo y tendrá, porque es el movimiento político más grande en la historia de Bolivia, ¿no? ¿Y de dónde viene el movimiento al socialismo? Instrumento político por la soberanía del pueblo. Seguramente algunos de ustedes también son del movimiento indígena, sus papás, mamás. No podemos desconocer nuestra identidad. El movimiento indígena en tiempos de colonia, repito nuevamente lo que decía esta mañana al momento de inaugurar, el movimiento indígena amenazado de exterminio durante la colonia, durante la república, los más odiados, despreciados. ¿Acaso los compañeros de pollera podían entrar a bancos? ¿Acaso las compañías de pollera podían entrar a hoteles menos 5 estrellas? Y hemos empezado a cambiar eso, con mucho sacrificio, con mucha lucha. Y lamentablemente algunos que tal vez no saben marchar ni luchar, ahora tratando de molestar al MAS y PCP, ahora tratando de ignorar la lucha. Y lo que nos ha molestado totalmente, Iván Lima, ministro de Justicia, y Eduardo del Castillo, ¿qué dice? No gobernamos para un partido. Entonces está gobernando para minorías, como en tiempos neoliberales, según la opinión de los dos ministros. El MAS y PCP es mayoría. Yo gobierno para todos, somos para el gobierno de todos los bolivianos. Algunos hermanos, ustedes deben recordar, por ejemplo, yo convocaba a todos los alcaldes, sean del MAS o no sean del MAS, que traen sus proyectos. Máximo monto, tal monto para escuela o postas, o para agua o para riego. Todos recogíamos. Claro, hay que lugares para todos. Pero públicamente desconocer al MAS, eso les molesta, que nos molesta. Ellos están gracias al MAS y PCP ministro. ¿Y por qué la molestia? ¿Por qué el pedido que la lucha debe dar? Ahora, si nos informamos, los dos, ninguno había estado inscritos al registro del MAS y PCP dentro de su programa electoral. Y esté haciendo tanto daño al MAS y PCP, investigaciones reservadas de las supuestas cartas que el compañero
pero lo ha mandado. Quieren implicarlo, no puede entender, no se puede entender. Ya la derecha siempre ha hecho eso. Pero nuestro gobierno, mediante ministro de Justicia y ministro del gobierno, busque implicar al MAS y PCP con el narcotráfico. Nosotros estamos denunciando. Y duele eso, duele. Y sin ni esfuerzo, sin militancia, molestando desde el gobierno. Y con justa razón están pidiendo. Yo no había pensado eso. Están pidiendo que para buena gestión del hermano presidente, gestión pública para el bien de su persona, de su familia, del MAS y PCP de Bolivia, que aleje a Iván Lima y del Castillo. Decisión. Entonces, para tocar ese tema estamos pidiendo una reunión con urgencia con el presidente y vicepresidente. Tenemos muchos temas que podemos resolver. Dijeron algunos compañeros, hay que resolver en diálogo. Estamos ahí. Sabe Pacto de Unidad, sabe, con Gerardo, algunos compañeros, tantas veces a veces dicen, ¿no? Para poder acompañar la gestión pública. La gestión pública es tarea del hermano presidente. El presidente Lucho administra Bolivia. Y nuestra responsabilidad como dirigentes es conducir una parte política. Y cuando la derecha viene a acción política, a una gestión pública. Esa es nuestra experiencia. Eso hicimos, eso vamos a seguir haciendo. Hermano prensa, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, compañeros. Quiero solo decirles nuestra experiencia. Estamos unidos. No nos dividimos. Y no nos vamos a rendir en homenaje a nuestros antepasados. Tantas luchas, tiempos de colonia, de república, lucha federal. Nuestros antepasados, nuestros abuelos nunca se han rendido y no nos vamos a rendir ante la derecha y ante algunos infiltrados, traidores desde algunos ministerios. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Evo Morales y las resoluciones del ampliado nacional del Movimiento al Socialismo que se realizó a la cabeza de Evo Morales. Emitió resoluciones en las cuales pide la destitución de los ministros de Justicia y de Gobierno, además del presidente de ABC, Henry Mina. En la resolución se determinó censurar a los ministros de Justicia de Gobierno, a quienes el ampliado acusaron de tener posiciones contrarrevolucionarias en alianza con la derecha y de promover acciones nefastas, por lo que se pidió su alejamiento del gobierno nacional. Evo Morales ya acusó a estos ministros de formar parte del supuesto Plan Negro, que denunció y se desarrolla en su contra con el objetivo de desprestigiarlo. Tras el ampliado, Evo Morales reiteró sus reproches a Lima y del Castillo y los criticó por la posición de que no se gobierna para un partido. Considero que con esa actitud estos ministros gobiernan para las minorías. Morales dijo que desconocer al movimiento al socialismo generó molestia contra ambos ministros, a quienes también les reprochó que no hayan estado inscritos como militantes. Asimismo, ratificó que para cuidar la gestión de Luis Arce, el bien de su persona, de su familia, del MAS y de Bolivia, se debe alejar a los ministros de Gobierno y de Justicia. Asimismo, el ampliado pidió la destitución de Henry Mina bajo el argumento de mantener un gobierno limpio. El presidente de la ABC fue denunciado por el caso de una presunta coima que habría pactado pagar un empresario chino para adjudicarse un proyecto carretero. Con el objetivo de tratar problemas internos, el ampliado también pidió que de manera urgente se reúnan el presidente y el vicepresidente del Estado con la plana mayor del Movimiento al Socialismo. Esta resolución también ratificó a Evo Morales como comandante indiscutible de la revolución democrática y cultural. Además de defenderlo de posibles enjuiciamientos, incluso se pidió garantías para su integridad
frente al presunto Plan Negro. Esta reunión rechazó las corrientes que hablan de renovación desde la vicepresidencia. Considera que se pretende enfrentar a jóvenes contra viejos cuando debería existir una combinación entre ambos. Esta resolución ratifica también la expulsión de Rolando Cuellar y el rechazo a las declaraciones del legislador Andrés Flores, por lo cual pidió identificar a infiltrados que hablen contra Evo Morales y el MAS. En esa reunión se pidió alejar a los ministros Lima y del Castillo. El encuentro resolvió invitar a Luis Arce y David Choquehuanca a una reunión lo antes posible para abordar temas internos y realizar una lectura política para enfrentar a la derecha. Este ampliado evista le exigió al presidente Luis Arce desde seguridad para Evo Morales hasta el alejamiento de 2 ministros de su gabinete. También esta reunión decidió blindar a Evo Morales y repudiar todo eventual intento de abrir juicios ilegales y hasta instruir la identificación de los infiltrados que hablan mal de él. La plana mayor del movimiento al socialismo, que es presidida por Evo Morales, se reunió en Cochabamba durante más de 7 horas. Sin embargo, llamó la atención de que de las 3 organizaciones sociales que son fundadoras de este partido, esté presente en la cita solo la ejecutiva de las Bartolinas, y no así los máximos dirigentes de la CSUTCB y de los interculturales. En la resolución del ampliado se alerta que a partir del supuesto Plan Negro denunciado por Evo Morales, se puso en marcha presuntamente un plan siniestro con el que se buscaría atentar contra la vida de Evo Morales, por lo que se exige al gobierno que le dé todas las garantías y medidas de seguridad necesarias. Entre las resoluciones de esa reunión también está el pedido de alejamiento del gobierno de los ministros de Justicia Iván Lima y de Gobierno Eduardo del Castillo y de las exigencias para que se destituya al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Mina, por el caso Coima. Respecto a los ministros de Gobierno y de Justicia, la resolución argumenta que el pedido se debe a sus claras posiciones contrarrevolucionarias en alianza con la derecha política y desplegar acciones nefastas en contra de la dirigencia del MAS. En el caso de Nina se señala que es por una gestión limpia de nuestro hermano presidente Luis Arce, con 0 tolerancia a la corrupción. El ampliado evista también instruyó al gobierno cumplir y hacer cumplir el estatuto del MAS en lo que se refiere a la disposición de que todos los cargos de designación, como los supuestos de ministros, viceministros, directores y otros, deben ser ocupados por militantes del instrumento debidamente registrados. En esa reunión también se resolvió exigir al gobierno el cese de los proyectos supuestamente financiados por USAID y la expulsión de esa agencia. Sus antecedentes son conocidos en el mundo como una agencia de conspiración contra los gobiernos no alineados. Se lee en esta resolución. Sin embargo, los primeros días de septiembre, la Cancillería comunicó que USAID no se encuentra operando en Bolivia, dado que fue expulsado el año 2013. Este ampliado respalda a Evo Morales, a quien los asistentes que estuvieron en esta cita lo llamaron comandante y líder indiscutible. En la resolución del encuentro se dispone cerrar filas en defensa de Evo Morales para hacerlo respetar ante cualquier acción que atente contra su persona. En la resolución también se determinó conformar un equipo jurídico para analizar los informes y resoluciones que emitan organismos e instituciones internacionales y otras acciones legales internas que pretendan afectar al MAS. Este punto sale luego de que se conociera el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso terrorismo. Ese documento, que recomienda una investigación para aclarar los hechos, atribuye al Estado la responsabilidad de la muerte de Michael Dewar y concluye que hubo actos de tortura en contra de Mario Tadic, el Octuazo y otros. El ampliado resuelve repudiar todo intento de abrir juicios ilegales contra Evo Morales,
que se está preparando desde la derecha golpista a sus aliados internos y traidores, ya que solamente se trata de forzadas, tramoyas y montajes que llevan a la práctica un plan negro para acabar jurídica y políticamente, para proscribir al movimiento al socialismo y acabar con nuestra revolución democrática y cultural, se lee en esta resolución. En este documento también se dispone que es tarea de todos los militantes del MAS identificar a los infiltrados y oportunistas que hablan mal de Evo Morales. Los asistentes resolvieron invitar al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a una reunión lo antes posible para abordar temas internos y realizar una lectura política conjunta para enfrentar a la derecha. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, indicó que siempre vamos a estar en las reuniones que estén orientadas a seguir trabajando y fortaleciendo lo que es el instrumento político más grande de la historia de nuestro país. ¿Qué opinan ustedes? Todas estas resoluciones confrontan directamente a los seguidores de Evo Morales contra aquellos que están del lado del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. ¿Qué opinan ustedes frente a estas resoluciones? ¿Cuál será la respuesta del presidente Luis Arce? ¿Será posible que estos ministros sean destituidos? Fue el propio Evo Morales quien solicita la destitución de estos ministros, al igual que el presidente de la ABC. No olviden dejarnos sus percepciones sobre las determinaciones de este ampliado del MAS, en los que faltan 2 representantes fuertes del movimiento al socialismo en cuanto a organizaciones sociales y sindicales. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.